Buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Dejo que en esta convocatoria que fue improvisada, ¿no? Y bueno, hablando con Romina, surgió, como yo estaba ya aquí en Penitente, nos pusimos a hablar y dice, bueno, ¿por qué no hacemos? Le dije yo, si querés, bajo y hacemos una charla. Bueno, y esto surgió ayer, así que no se armó con tiempo para convocar bien a más personas, ¿no? Así que bueno. Lo importante es que aunque hubieran dos personas o una, yo también daba la charla, ¿no? Cada ser humano importa, ¿no? Importa mucho. Y yo no vengo digamos, a tratar de ganar adeptos para una nueva religión. Si podemos decir de una religión, la religión del amor. Tolerancia, la fraternidad, de la capacidad de sentir como hermano a cualquier ser, tenga digamos, la doctrina que profese o lo que sea. Todos somos hermanos, hijos de Dios, ¿eh? Así que eso es fundamental. Bueno, podemos abordar el tema desde varios ángulos, pero lo primero que quiero decir es que tenemos que tener presente que nosotros llevamos evolucionando millones de años y los virus, las bacterias, los hongos están muchos millones y millones de años antes que nosotros. Cuando aparecieron los primeros seres humanos, si estos gérmenes fueran tan asesinos, nos hubieran aniquilado de entrada, digamos. No sé si me explico, pero es un concepto básico, ¿no? Fundamental. Y sin embargo, la humanidad se fue desarrollando, fuimos multiplicándonos y estos gérmenes pasaron a ser muy asesinos en este siglo pasado, a partir del siglo pasado. ¿Eh? Pero sin embargo, por ejemplo con la gripe española, murieron millones de personas, pero muchísimos más millones de personas sobrevivieron. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa? Que siempre hay gente que muere, siempre, por virus, por hongos, por X bacterias, pero también por diabetes, por obesidad, por cáncer. El cáncer es una epidemia infernal. El hambre, por hambre mueren muchos más niños en el mundo que la muerte que ha provocado esta pandemia. Solamente teniendo en cuenta el hambre, ¿no? Los niños que mueren por día son miles y miles. Ni hablar del dengue, de la fiebre amarilla, de la tuberculosis en países como África, etcétera, etcétera. Entonces, de que los gobiernos nos vengan a decir que nos quieren cuidar de este germen nada más y de todo lo demás, que nos las arreglemos nosotros, es bastante irrisorio. Bueno, vamos a partir de una base bien concreta. Cuando una persona se fractura un hueso, va al traumatólogo para que lo enyese, pero ¿quién suelda el hueso? Uno mismo. El propio organismo, ¿no? Y si tenemos una herida porque un accidente, ¿quién coagula la sangre? ¿Quién cicatriza? Es el cuerpo. Podemos ir a un cirujano si la herida es muy grande para que nos haga una cirugía estética, digamos, pero quien coagula y quien realmente cicatriza es el organismo. Y este ejemplo lo podemos trasladar a cualquier otra patología. Podemos hablar de problemas de tiroides, problemas de úlcera gástrica, problemas de calvicie. El problema es el que el organismo está en condiciones de corregir todo lo que nos aparezca, siempre y cuando le demos las condiciones básicas adecuadas para que el cuerpo haga su proceso. Por ejemplo, vuelvo al caso de la fractura. Si yo digo, bueno, mi organismo me va a soldar el hueso, pero no me coloco el yeso y no como calcio, y estoy todo el día moviendo el brazo, más vale que no se va a soldar o se va a soldar tarde y mal, va a quedar torcido seguramente.
Entonces uno tiene que tener conciencia permanentemente de lo que tiene que hacer para que el cuerpo procese adecuadamente, digamos, utilice los resortes que ya los tiene, que está en la memoria celular, para corregir cualquier proceso. Entonces yo comparo las células como si fueran albañiles, que saben hacer los mejores albañiles de Mendoza o de la Argentina, que saben hacer cualquier cosa que se les pida. Pero estos albañiles necesitan que le traigan materia prima adecuada. Si vamos a hacer un edificio de 20 pisos y yo quiero ahorrar dinero y traigo un hierro de menos diámetro y un cemento que no es bueno, y etcétera, etcétera, los albañiles van a poner la mejor buena voluntad, pero el edificio se puede desmoronar ante un pequeño sismo. Entonces, esto es fundamental, porque cualquiera que ha tenido un dolor de cabeza, ¿qué es lo primero que ha hecho? Ha ido a la farmacia y se ha tomado un ibuprofeno o cualquier otro nombre comercial. Pero no nos damos cuenta que el dolor de cabeza es una luz roja que el cuerpo nos enciende para avisarnos que hemos cometido un par de errores. Comer demasiado, comer sin hambre, comer a lo mejor nervioso, etcétera, etcétera. La mayoría de los dolores de cabeza se producen por situaciones, digamos, donde se complica el sistema digestivo a nivel hepatobiliar y intestinal, gástrico. El aparato digestivo es una especie de computadora que, de acuerdo a lo que uno come, segrega los jugos digestivos adecuados a eso que uno come. Entonces vamos a comparar el aparato digestivo con una computadora de un vehículo. Si vamos manejando y se nos prende una luz roja del vehículo, que nos señala que hay un desperfecto, ¿qué hacemos? Nos tiramos la banquina y llamamos al médico del auto, o sea, al mecánico. Y si este mecánico, que dice que se la sabe toda, nos dice, bueno, mirá, esto es fácil, vamos a romper el plastiquito con el foquito y ahora le das contacto y el foquito, la luz no se prende roja, podés seguir andando. ¿Qué vamos a pensar? Que es un imbécil este mecánico. Bueno, esto es lo que nos propone la medicina convencional. ¿Te duele la cabeza? Apagá la luz roja con este ibuprofeno. Si tenés gastritis, tomate el omeprazol. Si tenés hipertensión, tomate el antihipertensivo. El cuerpo enciende las luces rojas sabiamente y permanentemente cuando cometemos errores. Entonces, cuando tenemos la hipertensión en un momento determinado, esa hipertensión se puede curar como si fuera un dolor de cabeza haciendo dieta, como hacen los animalitos, comiendo pastitos, un gato, un perro, come pastitos, hace ayuno y se mejora. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no queremos tener dolores, no queremos sufrir, entonces inmediatamente recurrimos a la medicación. Pero ¿qué pasa? Que esa medicación nos va complicando cada vez más. Por ejemplo, es muy fácil, después de una comida, muy común, que después de una comida copiosa y tóxica, mucha gente hace una urticaria alimentaria. Entonces consulta a un especialista, un dermatólogo, y le da un corticoide. Mágicamente la urticaria desaparece, pero eso no es una curación de verdad. Eso es una pseudo curación donde la persona rápidamente se mejora. El corticoide le produce apetito porque es uno de los efectos colaterales que genera, y la persona rápidamente vuelve a comer y el hígado no está en condiciones de digerir esto. Entonces se produce lo que se llama una metástasis mórbida.
Porque el cerebro aprendió, escuchen bien esto porque es fundamental, el cerebro aprendió que cuando la sangre se intoxica, ¿m? Elimina las toxinas lo más lejos de él, lo más lejos del cerebro es la piel y las extremidades. Por eso aparecen las ronchas fundamentalmente en la piel y en las extremidades, más que en el tronco, pero también pueden aparecer en el tronco. Entonces cuando yo coloco un corticoide, las ronchas desaparecen, pero se congestiona más el hígado, se inflama más el hígado porque las toxinas no salen hacia el exterior como el cuerpo quiere. La computadora que tenemos en nuestro cerebro que ha tardado millones de años en desarrollarse, este piloto automático que trabaja en el subconsciente. Entonces, estas toxinas que en vez de eliminarse hacia la periferia vuelven hacia adentro, se produce, repito, lo que llamamos metástasis mórbida. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona empieza a tener complicaciones, no pierde la capacidad de digerir, al otro día come y se siente distendido, que se llena de gases, que esto, que lo otro, y así se empieza a complicar. Y va a otro especialista y así cada vez más medicamentos y el organismo empieza a sufrir un proceso de deterioro lento, pero seguro. Y ahí se empieza a embarrar, como quien dice, todo el proceso que el cuerpo siempre busca el equilibrio, pero no lo permitimos, no lo dejamos. Si yo le digo a ustedes que la hipertensión es curable, no lo van a creer, que la diabetes es curable, no lo van a creer, porque ya tienen esa estructura metida en la cabeza, porque se dice que es así, se ha generalizado. Pero estas enfermedades se curan no porque yo sea mago ni nada por el estilo, sino que si vos al organismo le das todas las herramientas, el cuerpo vuelve al equilibrio. Pero ¿qué pasa? Si una persona durante 50 años come sal, la sal fina corrediza, que ya la gente ni sabe que se llama así, es cloruro de sodio puro, por eso no se agruma. Entonces, si 40, 50 años estamos condimentando la comida con cloruro de sodio puro, claro que muchos van a tener hipertensión, porque no es la sal verdadera. La vida surgió del mar, en el mar, y en el mar no hay cloruro de sodio puro, está la sal marina, que tiene magnesio, que tiene potasio, que tiene un montón de minerales. Así como el sodio sube la presión, el magnesio la baja. Son metales polares que en la sal de mar están equilibrados, entonces no van a provocar hipertensión. ¿Me siguen la explicación? Bueno, voy por otro lado. ¿Quién no comió una pata muslo de pollo? Cuando llegamos al hueso está el cartílago que es totalmente blanco. ¿Sí? ¿Por qué es blanco? Porque no tiene vasos capilares. Cuando llegamos al hueso, lo partimos, el hueso es oscuro, porque está lleno de capilares de sangre. ¿Por qué el cartílago es blanco y no tiene capilares? ¿Cómo hace para vivir? ¿Cómo vive el cartílago de los huesos de todos los mamíferos? No solamente el pollo, el nuestro también, un elefante, un león, un tigre. El cartílago vive gracias a la propina, digamos así, lo que le sobra de nutriente a los tejidos vecinos, sea los músculos, sea el hueso. Todos esos capilares que están ahí vecinos, por ósmosis, por inhibición, van llegando las vitaminas, las enzimas, los minerales, etc. Pero si la persona durante 40, 50 años está comiendo comestibles, no alimentos, de larga duración, que no quiere decir larga vida, todo el marketing que se usa hoy en día para que la gente sea engañada y vaya a comprar estos comestibles que le dicen alimentos larga vida, que es la mentira más grande del mundo. Son comestibles porque se pueden comer, pero no son alimentos porque no alimentan, y no alimentan porque están muertos. ¿Y por qué están muertos? Porque están esterilizados
por eso son de larga duración. Están meses en la góndola del supermercado porque están destruidos, no tienen nada. El alimento vivo se fermenta o se pudre. Si es una fruta o un hidrato de carbono se fermenta, y si es una proteína, pescado, huevo, pollo, carne, se pudre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que está 30, 40, 50, 60 años comiendo comestibles de larga duración, pan blanco, azúcar, mermelada que le hace la abuela, no importa, no tiene vitaminas, ha hervido 6 horas, que comamos un poquito, bueno, de vez en cuando, pero sí, se convierte en un hábito desde el desayuno hasta la noche, y que queremos que todos los días sea domingo, todos los días sea fiesta, y cada comida sea todo manjar, 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 y la terminamos pagando mal, la pagamos caro. Por eso el primer pecado capital es la gula. Eso está en todos los libros sagrados. La gula. ¿Cómo hacemos para corregir esto? Es lo más básico. O sea, yo puedo elegir comer una manzana o no comerla. Es concreto. Comer un dulce o no comerlo. Mucho más difícil es dominar los celos, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que comenzar por la gula. Es todo un tema esto. En la Edad Media la gente sabía muy bien que había que comer de lunes a sábado para tener fuerza y poder cultivar sus alimentos. Entonces, por ejemplo, comían pan de centeno de lunes a sábado. El centeno, la harina, da un pan mucho más pesado, pero que tiene una capacidad de calorías y de proteínas muy superior al trigo. Entonces la gente necesitaba tener una buena vitalidad, un organismo en condiciones para poder criar los animales, cultivar el campo, etcétera, etcétera. Y el domingo era el día de fiesta, entonces se comía los bollos de harina blanca con algún dulce, miel, etcétera, etcétera. Pero toda esa sabiduría se fue perdiendo, y entonces ahora que la coca con el lomo, que la papa frita comprada, pues ni siquiera la hacemos en la casa, bueno, ejemplo hay de sobra, ¿no? Entonces pretendemos que tener un organismo con una resistencia a los gérmenes imposible, porque el sistema inmune se activa permanentemente o se debilita de acuerdo a cómo funciona nuestro hígado fundamentalmente y nuestra capacidad de enfrentar la realidad. Si enfrentamos el mundo con miedo, el sistema inmune se deprime totalmente. Eso está demostrado por lo que hoy en día se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos por todos lados el terreno propicio para que los gérmenes hagan lo que quieran? El terreno propicio, porque acá yo paso el dedo, lo miro con el microscopio, está lleno de gérmenes. Me suela el zapato, lo mismo. Me puedo chupar el dedo y no me va a pasar nada. ¿Pero por qué? Porque mi terreno no está, mi terreno está en condiciones de resistir los gérmenes, pero no porque yo sea un marciano, sino porque yo tengo hace más de 50 años comiendo y viviendo, un estilo de vida que hace que mi organismo resista cualquier embate. Pero esto que pasa ahora va a pasar dentro de 5 años, de 10, de 15, 20, con otros gérmenes. Porque la salud pública de la humanidad está destruida por el abuso constante de medicamentos, por el abuso constante de comestibles de larga duración, por el abuso constante de una vida sedentaria, sin sol, sin actividad física, respirando aire contaminado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo sabe la gente, pero el problema es llevarlo a la acción. Me van siguiendo.
Sí, perfecto. Bueno, esto se abre como un abanico, pero si ahora vamos a algo mucho más concreto, todas las enfermedades de la humanidad las podemos dividir en dos grupos. El grupo de las enfermedades agudas, las itis, y el grupo de las enfermedades crónicas, las osis. Ahora, imagínense una balanza de dos platos, una balanza romana. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Bueno. De un lado ponemos las itis y del otro lado las osis. ¿Por qué? Porque son polares. Las itis predominan en la niñez, vienen en forma brusca, con fiebre, y así como vienen bruscamente, en pocos días se retroceden y el niño se mejora. En el 99% de los casos el niño sale airoso. En el otro polo tenemos las osis, donde predomina en la tercera edad, viene de manera lenta, insidiosa, de manera así subrepticia, y viene sin fiebre. Y una vez que se instala, no se va más. O sí, siempre y cuando hagamos lo que yo les voy a contar. Entonces, ¿qué es lo que es la salud? La salud es el equilibrio entre estas dos tendencias. Hacer itis cuando somos niños o jóvenes, adolescentes, y hacer osis cuando somos adultos mayores. Y, repito, es un equilibrio la salud, y todo equilibrio es inestable. La persona que cruza una cuerda floja tiene que hacer este movimiento de oscilar. Porque si pretende cruzar la cuerda floja de manera rígida, se cae. Entonces la sabiduría está en aprender a lograr ese equilibrio, que uno tiene que estar atento permanentemente a qué nos comunica el cuerpo a través de la sed, del apetito, de la boca amarga, del dolor de cabeza, de una puntada, pongamos en el ojo, un eczema, etcétera, etcétera, porque el lenguaje del cuerpo es perfecto, es espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño tiene itis inevitablemente. No existe niño en el mundo que no tenga fiebre. Aquí como en China o en Japón. ¿Y qué se le hace al niño? Inmediatamente se le da antifebril. Y la fiebre no es una enfermedad, es la respuesta inteligentísima del cuerpo para producir más interferón y más linfocitos T. Eso está demostrado, y el investigador que lo descubrió le dieron el premio Nobel. No el premio Nobel alternativo, sino premio Nobel de medicina. ¿Y qué se sigue haciendo? Se sigue bajando la fiebre. Y lo peor, que además el pediatra le dice a la mamá, si no le baja bien, hágale un baño de inmersión. Eso es lo más atroz que se le puede hacer. Se lo explico y ustedes lo van a entender así, pero elemental. No hace falta ser médico ni bioquímico ni nada para entender esto. La fiebre la produce el cuerpo para curar. Pero claro, a nadie le gusta tener fiebre, uno está tirado, le duele la cabeza, un malestar tremendo. Y entonces, desde hace muchos años, los médicos nos enseñaron a tener miedo a la fiebre, ¿sí? Porque puede haber convulsión, ¿sí? Bueno, ahora les explico. La temperatura se genera en el aparato digestivo. Y ustedes lo saben muy bien, las mamás, porque el niño va a un cumpleaños y come cualquier cantidad de cosas, hace una mezcla terrible y al otro día tiene un cuadro febril. No siempre es así, pero muy frecuentemente ocurre esto. Lo digo como un ejemplo muy así, fácil de ver. Entonces, esta fiebre que se produce desde acá, desde el aparato digestivo y sobre todo el hígado, en ruso, hígado, la palabra hígado quiere decir la pequeña estufa. Bueno, entonces, la piel, claro, la piel actúa como un radiante de calor.
Imagínense ustedes una calefacción central. Está la caldera y están los radiantes del calor en las habitaciones de la casa. Si está la caldera encendida y los radiantes, le cierro la llave para que el agua no circule, la caldera va a explotar. ¿Sí? Bueno, la piel hace que el calor se disipe hacia la periferia, hacia el entorno. Entonces, si yo le hago un baño de inmersión al niño, se produce una vasoconstricción generalizada de la piel. ¿eh? Y toda esa sangre que no está circulando por la piel está adentro. Yo le pongo un termómetro acá y a lo mejor tiene 37,5, y si se lo pudiera poner al centro del cerebro tiene 40, 40,5. Y ahí es cuando hace la convulsión. ¿Se entiende eso? Es básico, básico. Lo que yo tengo que hacer con un niño, primero que nada, es calentarle los pies. Muchas veces empieza con el temblor y tiene los pies helados. Entonces hay que calentarle los pies con bolsita, con baño de pie caliente, para que la sangre baje hacia los pies y entonces la temperatura va a subir normalmente y no se le va a quedar la sangre acá. Porque si los pies están helados, lo más probable es que la sangre esté congestionando la cabeza. Y ahí también está el riesgo de la convulsión. Y otro peligro, otro error que cometen las madres pobres porque no están aleccionadas, es que el niño no come. Entonces la mamá dice, bueno, ya que no come le voy a dar una leche, una mamadera, un biberón. Y eso es lo peor que hay, porque yo les decía que el aparato digestivo es una computadora. Si yo tengo apetito, se me va a hacer agua en la boca, pero también el jugo gástrico, pancreático, hepático se va a segregar. Pero si no tengo hambre porque tengo fiebre, así como no se me hace agua a la boca, esa leche que cae a 39 grados porque está con fiebre y no es atacada por los jugos digestivos, se pudre y entonces eso hace que el organismo produzca más fiebre para desintoxicar esas toxinas. ¿Me siguen? Sí. Son cosas básicas que esto no se enseña. ¿Cómo? También, ¿verdad? Más fuerte. En el caso de calentar los pies, en el caso de fiebre, cuando se enfrían, en el caso de adultos también. También. El cuerpo reacciona igual. Sí. Fundamental. Y sí, poner paño frío en la cabeza, por supuesto. Pero bueno. O sea que los pañitos de agua fría, sí. Sí, claro. Los pies calientes y, por ejemplo, con una toalla mojada en agua fría, la estrujas y le frotás enérgicamente para sacarle calor, pero que la piel se ponga roja, para que llegue más sangre y salga el calor de adentro hacia afuera. ¿Me seguís? Bien. Entonces se frota una pierna, se tapa, se frota la otra pierna en forma ascendente, se lo cubre con las cobijas, se frota un brazo, después el otro, y siempre bien tapadito, para que la piel se ponga roja y elimine el calor. ¿Y un baño caliente o tibio? No, porque no favorece mucho, es mejor la frotación. Sí, es mejor la frotación. Pero volviendo a las itis y las osis, ¿no? Entonces... Por eso en épocas antiguas se hacía mucho el tema del palito siempre. Eso que dice usted se hacía, se ve Claro. en la televisión, en novelas viejas, películas antiguas, se ve mucho el tema de la fiebre, sacarla con el paño, ¿no? Claro. Estaban antes, tiempo. Entonces, volviendo a las itis y las osis, el niño tiene una itis, yo le doy una anti-itis. Al mes o a los 15 días, otra itis y otro anti-itis. ¿Qué son los anti-itis? Antibiótico, antipirético, antihistamínico, corticoides. Todo antiinflamatorio y antipirético. Entonces yo le aborto la fiebre al chico una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces, 20 veces. Llega un momento que ya no hace más itis, porque
lo bloqueé tanto al sistema inmune con los anti-ITIS que ahora la balanza se empieza a ir para el otro lado. Inevitablemente. Pero ¿qué pasa? Que para pasar de la ITIS a la OSIS se pasa por el equilibrio. Entonces el pediatra le dice, vio señora, que su hijo cuando llegara a la adolescencia se iba a sanar. No se ha sanado, es una pseudo curación, porque se está yendo lentamente hacia la OSIS. ¿Me siguen? Y entonces ahora a los 25 años o antes tiene un cálculo de vesícula, cosa que antes, hasta hace 40 años atrás, 30, se veía en las mujeres multíparas de más de 45 años, ahora se ve en chicas jóvenes, cáncer en chicos muy pequeños, leucemia, cada vez más, que son todas OSIS. Y las OSIS son enfermedades frías. La gente le tiene miedo a las ITI, a la fiebre, pero lo peor son las enfermedades frías. Una persona con cáncer le pone el termómetro y apenas si llega a 35,5, con suerte a los 36. Muchas veces tiene 35 y menos de 35. Eso es lo más grave. Las enfermedades frías son las peores. ¿Sabían eso ustedes? No. Entonces, eso ustedes lo pueden verificar, esto no es teoría, esto en cualquier momento, con familiares, amigos, los hijos, los chicos, ustedes tienen que tomar la temperatura y darse cuenta. Si uno no ha detectado ninguna enfermedad y hay una baja temperatura, Hay que tomar medidas preventivas para no llegar a eso. Es lo que pasa, a mí muchas veces me ha pasado que viene un familiar y me dice, doctor, ¿cómo es posible que mi esposa, yo hace 40 años que estoy casado, y ahora tiene cáncer, mira, acá le traigo los estudios, tiene cáncer, y en 40 años casado nunca tuvo ni siquiera fiebre, por eso tiene cáncer? ¿Me explico? Pero la baja temperatura indefectiblemente implica una enfermedad fría. O una persona puede tener temperatura baja y no estar enferma. Estar incubando una enfermedad crónica, pero puede tardar años en llegar a eso. Pero sí está incubando una enfermedad fría, una OSIS. O sea, una persona tiene 34, 35 de temperatura, tiene propenso a una enfermedad. Sí, seguro. Bueno, entonces ustedes me dirán, bueno, nosotros veníamos a escuchar si... Pero nos curamos, doctor, de ¿Cómo? todas maneras, ¿nos podemos curar? Claro, Todo es curable, lo dijo al principio. Hice todo mal. pero claro, pero que por eso la humanidad ha llegado a este punto. Por eso, esto no es gratis, ¿entiendes? Y lo que pasa es que no queremos sufrir. Yo no quiero sentir dolores, por ejemplo. Claro. Pero digo, al margen de lo que quiera cada uno, digo, que es lógico que nadie quiere que el niño tenga fiebre, que le duela la cabeza o que le duela. O sea, hay como todo un sistema que nos manda el mensaje, Claro. que desde que empezamos a llevar el chico a los controles, nos dice que le tengo que dar la gotita para los gases, el otro para la fiebre, para no sé. Exacto. Entonces, Hay doctores que no. Ojo, hay doctores que Sí, no. gracias a Dios hay muchos Hay médicos doctores que no te digan nada. pero Uno dice, no me viola. sí, en algunos casos son, pero digo, para la gran mayoría, o sea, siempre terminaba el corticoide o el antibiótico. Entonces, ¿cómo hacemos a ellos? No, pero es que eso ya está institucionalizado. Es un buen negocio. Claro. ¿Qué pasa? Pero fíjense, las madres que dicen, doctor, yo no quiero que mi hijo sufra. Por supuesto, nadie quiere que un niño o un hijo sufra. Pero también el niño tiene que aprender que la vida eso es parte de la vida. El tener fiebre, el estar en cama 2 o 3 días, el no comer lo mejor, lo más rico, el dulce, las galletitas llenas de chocolate y dulce de leche, etc. ¿Me entienden? Claro. Entonces el niño llega a la adolescencia y se empieza a encontrar con los problemas que, digamos, tiene que enfrentar el que se va haciendo adulto. Llegan a la adolescencia sin haber desarrollado,
digamos, un resorte anímico, espiritual, para soportar el dolor, la fiebre, el estar en cama unos días. Entonces el chico que siempre lo protegimos, o sea, lo sobreprotegimos, llega a la pubertad y no está en condiciones de enfrentarse a la realidad. Y de ahí a la drogadicción hay un paso. De ahí a la drogadicción hay un paso. Porque el niño, hasta los 9 años, siente que el mundo es bello, bueno y verdadero. Hasta los 9, 10 años. Pero entre los 9 y los 10 años se le produce un shock. Por primera vez le ocurre algo en su cabeza, ¿no?, que le hace tomar conciencia de lo que es la realidad. Porque escucha una noticia de violación, lo que sea, y perdón. Entonces el niño se produce lo que se llama la crisis. A ver, les voy a explicar un poquito. Nosotros los seres humanos nos desarrollamos por septenios. De 0 a 7 años, ese primer septenio se cambia. ¿Por qué? Porque se produce la caída de los dientes, que ahora se ha adelantado un poco, y porque el niño puede comenzar a pensar en voz baja. O sea, el niño dice, ahora puedo pensar en voz baja, puede tener conciencia interna y elaborar pensamientos. Al principio así, muy elementales, pero cada vez más, ¿no? A los 14 años entra la pubertad, que ahora se ha adelantado también, ¿no? A los 21 años deja de crecer, etcétera, etcétera. Bueno, pero a los 2 años y medio el niño empieza a decir yo. Tiene conciencia de que es un yo independiente de la mamá, del resto del mundo, ¿no? De esos 2 años y medio más 7 da 9 y medio. Entre los 2 años y medio y los 9 y medio, que siente que el mundo es bello, bueno y verdadero, se le cae el telón. Y entonces esa realidad lo aterra. Y entonces pasa lo siguiente: si se anima a cruzar, digamos, el río hacia el mundo del adulto, bueno, empieza a crecer y empieza, por supuesto, como todo adolescente, a tener sus problemas, pero los va sorteando, los va superando. Pero si no, se produce, digamos, lo que se denominaría el síndrome de Peter Pan, que no quiere crecer, se queda apichonado, como decimos, aniñado. ¿Sí? Y entonces ahí eso hace que se genere todo una atmósfera propicia para caer, por ejemplo, en la drogadicción o en un montón de problemas psiquiátricos, ¿no? O psicológicos. La palabra psiquiátrica es media pesada, media dura. Bueno, volviendo al tema, entonces, si abortamos todas las itis, nos vamos a la OSI. ¿Por qué? Porque la medicina oficial, de la cual yo vengo, pero gracias a Dios se me abrió la cabeza con muchas otras cosas, carece de este concepto de polaridad. Y la polaridad está en todo. Yo dibujo acá, para ustedes, una línea cóncava y para mí es convexa. Yo que estoy de este lado la veo convexa, ¿sí? El famoso yin y yang, macrocosmos, microcosmos, hombre-mujer, etcétera, etcétera. La polaridad está en todo y también está en la salud y en la enfermedad. Entonces, si abortamos las itis permanentemente, es inevitable que vayamos a las OSI. Es inevitable. Y entonces tenemos un sistema inmune cada vez más destruido, más debilitado. Y puede ser que eso sea lo que está pasando ahora. Está pasando esto. Yo lo que me asusta un poco es que hacen demasiado hincapié en la esterilización. Por ejemplo, este producto mata 99,9% de los gérmenes y lo hacen acá, ya digo, pero por favor, es cierto, me parece que es terrible. Sí, seguro.
los niños que tienen mejor inmunidad son los que viven en los basurales. Y en las terapias intensivas hay virus que son peligrosísimos, Claro, claro. porque esterilizan tanto. Así es. Que andan descalzos. Hablen más fuerte para que se... No, que es verdad. Uno que más o menos ha vivido. vivido esas circunstancias, lo puede ver y decir, vamos al Borbollón, yo que estoy en la comuna y que por ahí veo más esta situación, Sacate el barbijo. vamos al Borbollón y vemos y decís, ¿cómo es posible que estén y que coman en el lugar? Porque no es que solamente están, sino comen en el lugar. Basural. Así es. Entonces, ahora entro al tema de la vacuna por todo, digamos, con esta base. Si la persona vive de manera artificial, que desde que nace hasta los 2 o 3 años lleva colocado 30 vacunas, que le dieron ibuprofeno, aspirineta, acitromicina, ciclofamida, bueno, 1000 cosas. ¿Te colocas la vacuna? Sí, colocátela, hermano. Más vale. Porque ya tenés un sistema inmune, pero que cualquier cosita te va a liquidar. ¿Me entendés? Ahora, si vos te haces responsable de tu salud y empezás a comer sano, empezás a hacer actividad física, tomás sol, tenés un buen nivel de vitamina D, de procurar que los alimentos tengan también suficiente zinc, calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es muy, pero muy difícil que te contraiga una enfermedad infecciosa. Y si la contraes, la vas a superar totalmente, pero absolutamente. Estaba hablando con mi hija de eso y digo, qué suerte para mí estar escuchando lo que estás diciendo, porque por fin, y hay mucha gente que piensa así, pero me parece que está poco difundido, porque no conviene, ¿no es cierto? Es el negocio. La medicina no quiere que, las multinacionales farmacéuticas no quieren que la gente se cure, es el gran negocio. El gran negocio es así. ¿Cómo puede ser que la manera que han evolucionado las investigaciones, la gente no se pueda curar ni siquiera de ninguna migraña? ¿Cómo no se van a curar de la migraña? ¿Me explico? Yo atendí hace un año una paciente que desde la pubertad hasta los 58 años, 60, que llegó a mi instituto, migraña total. En esos 50 años le dieron todo lo que salió en la medicina. Todo lo antijaquecoso, todo lo antidepresivo, también anticonvulsivante, medicamentos para la epilepsia también le dieron todo. Esta mujer por varios años trabajó en supermercado, en repositora de supermercado. Cuando veía que tenía un tiempito así que se podía escabullir, se metía a la cámara y ponía las sienes en la chapa helada de la cámara de frío. Llegó al instituto que si no encontraba una solución se suicidaba. Y se curó, pero repito, no porque yo tenga una magia o un poder especial. Es porque le dimos al organismo de ella lo que necesitaba para que su hígado se recuperara, todo su aparato digestivo, etcétera, 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 que estaba ultra intoxicada por todas estas tantas drogas. ¿Me explico? Claro, la sangre de ella estaba tan cargada de toxina que la alarma del cerebro era la primera que salta. El dolor de cabeza, la luz roja que nos enciende el cerebro, que nos está diciendo, pará, tenés que desintoxicarte, porque esa sangre está dañando todo tu organismo, y fundamentalmente el cerebro, que es lo más delicado que tenemos. ¿Me explico? Todo se puede curar, hasta el cáncer. Pero no es que un médico cure el cáncer, es la misma persona, el mismo paciente el que puede curarse si utiliza sabiamente todo lo que tiene que usar para superar el cuadro. Y sobre todo elaborar el conflicto, el trauma
emocional que tuvo en algún momento muy, digamos, muy trágico, podríamos decir, de su vida, ¿no? Entonces, si esa persona puede superar ese conflicto, lógicamente que puede tener un chance de revertir el cáncer, ¿no? Porque ustedes saben lo que es el cáncer. A ver, ¿quién puede animarse a dar una definición? Exceso de acidez. ¿Eh? Algunos dicen que es exceso de acidez. Exceso de acidez. Perfecto. Acumulación de células muertas, Ajá. ¿no? O la reproducción Bueno, está de las bien, células. la que sigan, porque reproducción. acá esto no es un examen para poner un cero. Yo diría a lo mejor que es Más fuerte. una célula que se empieza a reproducir, o varias células, Sí. células que se reproducen. Se reproducen, sí, es lógico, pero ¿por qué? Bueno, yo les digo, Sé que los chinos, en lugar de operar, la antigua medicina china, en lugar de mutilar y operar, disolvían el tumor. Y yo por eso amo esa medicina. claro, ¿Se puede eso? ¿cómo lo disolvieron? Con acupuntura a lo mejor, ¿no Claro. es cierto? O con digitopuntura. Bueno, yo les voy a dar una explicación muy sencilla. Una persona que fuma durante 30, 40 años, ¿qué probabilidades tiene de hacer cáncer de qué? De bronquio, ¿no es cierto? La persona que está 10 horas diarias al sol, que le dan los rayos ultravioleta, cáncer de piel, ¿sí? La persona, antes estaba muy de moda fumar en pipa. ¿Qué es lo que hacía? Cáncer de labio. Porque estaba todo el tiempo con la boquilla ahí, hacía cáncer de labio. La persona que está 40, 50 años con estreñimiento, ¿qué es lo que hace? Cáncer de colon. ¿Sí? Un gran porcentaje, no todo el mundo, pero un gran porcentaje hace un cáncer de colon. ¿Qué tienen en común todas estas enfermedades? Que la célula muta en un ambiente hostil, muta para poder sobrevivir. Estreñimiento es sinónimo de estancamiento, lo que se estanca se pudre, lo que se pudre es tóxico y lo que es tóxico es antivida. Entonces, durante 40 años putrefacción, las células de la mucosa intestinal mutan para poder sobrevivir en un ambiente tan hostil. Lo mismo la célula que le da los ultravioleta, lo mismo la persona que fuma 40 años, que los pulmones fueron hechos para respirar aire puro y está 40 años mandándole humo, y bueno, ¿me siguen? Sí. Y la persona que dice, yo hubiera preferido morirme antes de pasar por esta situación. Las células son inteligentes, captan todo lo que pensamos. Pero la Ahí va. Se muere, seguro. Lo estás decretando. Claro. No, muchas veces ni siquiera lo dicen, lo piensan. Hubiera preferido la muerte, o esto es peor que tal y tal cosa. Bueno, siempre. Entonces, esa depresión que provoca el shock, nuestras células captan que hay peligro de muerte y mutan, porque la vida siempre busca la vida. ¿Me siguen con esto? Es básico. Esto lo puede entender un chico, un niño. Qué delicado es el pensamiento, ¿no? El Oh. comportamiento de la reacción física a partir del pensar y del decir. Exactamente. ¿Por qué? Porque, y esto es algo que viene de la antroposofía ya de Steiner, ¿no? Que siempre Steiner propuso desarrollar un pensar vivo, no un pensar muerto. ¿Y cuál es la diferencia? Porque el pensar vivo es un pensar que es creativo. Si yo te digo 2 veces 3 es lo mismo que 3 veces 2, es una gran verdad y también al mismo tiempo una gran mentira. Pero a los niños se lo enseño así y les mato el pensar creativo. Porque, por ejemplo, 2 veces 3, 6. mira, un triángulo es 1 vez 3, ¿no es cierto? Y otro triángulo es otra vez 3, eso es 2 veces 3. Y 3 veces 2, un punto y un punto, eso es 2, otro punto, eso es 2, y otra vez 2. Son 3
rayitas que si las junto formo un solo triángulo. ¿Me explico? O sea que no es lo mismo. No es lo mismo en ese aspecto. Por ejemplo, una flor de tulipán, si vos la cortás así, es 2 veces 3. Tiene 3 pétalos y otros 3 pétalos por fuera. Es 2 veces 3. Pero si fuera 3 veces 2 sería otra flor, porque serían 2 pétalos más 2 pétalos más 2 pétalos. ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Muy bien. No tenemos una pizarra, pero bueno, Está claro. hay que trabajar un poco con la imaginación. La molécula de glucosa son 6 átomos de carbono. Cuando ingresa al organismo en forma de uva o lo que sea, todos los hidratos de carbono se transforman en glucosa. Y esa glucosa, hay una enzima que la escinde justo a la mitad. Y quedan 3 átomos de carbono y otros 3. Uno se transforma en ácido pirúvico y otro en ácido láctico. Bueno, no importa. Pero si la enzima la escindiera en 3 veces 2, se formaría permanentemente alcohol y viviríamos borrachos cada vez que consumiéramos algo dulce. Bien. O que se transforma en azúcar. Muy bueno. Fíjense la tremenda diferencia. Bien, bien. ¿Puedo decir algo? Sí, Yo, sí, a tu hija, a Juli. bien fuerte. Y bueno, la hija de Betty me hace acupuntura todas las semanas. Y yo le conté la vez pasada que tengo un gran agradecimiento hacia vos. Porque cuando yo era recién casada, mirá los años que hace ya mi hijo tan grande, te escuchaba en la radio Libertador. No te conocía todavía. Sí, y sí. vos sabés que vos decías mucho que había que combatir el estreñimiento. Y que había que, y todos los programas lo insistían. Entonces yo aprendí allá a lo lejos que esa es la clave de muchas enfermedades. Y yo no te lo había podido agradecer, así que hago público este agradecimiento ahora, porque realmente me parece que me has ayudado muchísimo. Yo nunca sufrí de estreñimiento gracias a eso que vos alertabas. Está muy lindo lo que sé porque últimamente se le da una importancia tremenda a lo que hoy en día se llama el microbioma, que es la flora intestinal, ¿no? Se llama microbioma y que se sabe que las enfermedades neurológicas tienen que ver incluso con este gran tema que es la salud, el equilibrio de la flora intestinal. Y por ejemplo, en Alemania, que son campeones de la estadística, las personas que vienen tomando omeprazol desde hace 25 años, ¿conocen el omeprazol? Sí. Bueno, tienen una tremenda, digamos así, probabilidad estadísticamente de hacer Alzheimer. O sea, lo hacen. El porcentaje de los que han tomado por 20, 25 años omeprazol, el porcentaje que hace Alzheimer es tremendo. Porque dicen que la gente que tiene Alzheimer tiene el peor microbioma, igual que los autistas. Exactamente. Son los peores. Sí. Entonces, ¿quién se hace cargo de esto? Bayer. ¿Cuántos millones y millones de niños murieron en el mundo cuando Nestlé impuso la leche maternizada en reemplazo de la leche de la teta de la mamá, porque decía que el pezón tenía bacterias y que era peligrosísimo? Las mujeres mayores lo pueden certificar. Yo me peleé con el pediatra de mi hija mayor porque me decía que mi leche no era igual que la otra y me peleé hasta con mi suegra. Yo defendí mi leche hasta que, por suerte. Bueno, esa moda que impuso Nestlé y toda la Big Pharma, hoy en día se llama así, la Big Pharma, la gran farmacia, murieron millones de niños y nadie se hizo cargo. Nadie, como ahora los laboratorios Pfizer y como se llamen, no se hacen cargo de los daños colaterales que pueda provocar la vacuna. ¿Cómo es posible eso? Si gastan millones y millones y millones de dólares en la investigación y no pueden avalar de que la vacuna es inocua, ¿cómo podemos confiar? Realmente, o sea, no es ser antivacuna porque sí, sino cómo es posible que la humanidad acepte esto.
que se cae Maduro. La gente como corderito, aceptando y poniéndose primero, porque los vacunados VIP, que esto, que lo otro. O sea, realmente la humanidad está mal, pero mal. Y ahora apareció un profesor de bioética, se lo comenté a Romina antes de venir para acá, me llegó hace una hora el informe, un catedrático de no sé qué universidad en Inglaterra, que dice que los que se oponen a colocarse la vacuna deben ser tratados con una droga como la oxitocina y la psilocibina, que es una droga, digamos, psicodélica que se saca de la mescalina, para que esta gente no sea tan antisocial, porque todo el mundo se tiene que vacunar. Bioética, o sea. No entendí que le van a dar psilocibina a los que no se quieren vacunar. Para que se vuelvan mansitos. Por una rebeldía. Y debe haber una nanotecnología importante, además de la psilocibina. Así es. Bueno, Muy bien. linda gente, vamos terminando. Cada uno de ustedes invita a 5 personas que se comprometan. Yo vuelvo Muy bien. en 15 días, en un mes, en un año, no importa. Mientras antes lo hagan, mejor para la sociedad de aquí de Uspallata. O sea, yo tengo claro lo que estoy haciendo, yo lo comencé. Yo di muchas conferencias, apenas me recibí, di un montón de conferencias y hablaba por radio, también en el programa de Edgardo Palé, los que son mayores. Y después cuando la radio NB6, Radio Niwil, aparte de la Libertador, fue copada por el grupo Vila, yo salí, pero me sacaron volando, porque hablaba mal de la Coca-Cola, hablaba mal de un montón de cosas, y entonces volé. En esa época yo decía que no cortaran los olivos, porque el aceite de oliva no tenía colesterol. Molinos Río de la Plata había sacado la tremenda, perversa propaganda que el aceite de oliva era dañino, que era mejor el cocinero, bueno. Y lo que yo decía se corroboró después de algunas décadas, y ahora el aceite de oliva es lo máximo.